En este momento, Rusia está perdiendo Crimea. El puño de fuego de las Fuerzas Armadas de Ucrania está listo. La trampa se está cerrando de golpe. El enemigo no puede ser salvado. Objetivos gordos en la península. El Kremlin está histérico. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están preparando urgentemente una operación de choque contra el Kremlin desde Occidente. Las armas fluyen como un río, el rugido de los aviones. Para Ucrania provocan un miedo pánico entre los ocupantes. Este golpe, el ejército ruso no lo sobrevivirá. Una derrota histórica para los enemigos. Los calderos con rusos arden. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron finalmente derrotar al ejército de Putin en Dobropoli. Drones, misiles y apagones. Tanto Estados Unidos como Ucrania preparan un poderoso tsunami de ataques contra el Kremlin. Negociaciones secretas, un cargamento secreto de EEUU y planes militares. Dinamarca entra en guerra con Rusia. Nadie esperaba esto. Estados Unidos está temblando. El cierre paralizó a Washington. Las disputas presupuestarias entre republicanos y demócratas están poniendo en riesgo el suministro de armas a las Fuerzas Armadas de Ucrania. El propio Trump podría ser derrocado en un futuro próximo. Ucrania está al borde de una explosión. Hungría sobre un barril de pólvora. La tensión crece cada día. Los países se acercan a una línea peligrosa, especialmente en Transcarpatia. Orbán hizo una declaración inesperada. ¿Una ruptura diplomática o algo más? ¿Qué sucederá después? Sobre esto hablaremos en nuestro programa Punto Caliente. Sorpresa ardiente de Ucrania. Crimea ocupada está bajo la mira de la desmilitarización de los ocupantes, que avanza a toda velocidad. Se está preparando una operación especial. Esto ocurrirá en un futuro próximo. El desembarco naval ya está listo para comenzar. La defensa antiaérea rusa no los salvará. El poder de los misiles y los pájaros de hierro golpean con precisión. ¿Hacia dónde dirigirá Ucrania su puño de fuego? ¿Y debería Putin preocuparse por el destino del puente de Crimea? Mírenlo ahora mismo. Ucrania podría atacar Crimea. Así lo afirmó en voz alta el analista de Sky News, Michael Clark. Y no se trata de los ataques habituales que las fuerzas de defensa llevan a cabo casi a diario, sino de uno a gran escala. Según Clark, Ucrania podría llevar a cabo un ataque aéreo o un desembarco naval contra posiciones rusas en Crimea. Y en su opinión, esto ocurrirá antes del invierno. A los ucranianos les gusta dar sorpresas. Saben que esto influye no solo en Rusia en la línea del frente, sino también en la percepción de Occidente sobre cómo van las cosas en Ucrania. El analista de Sky News también considera que gracias a la capacidad de Ucrania para realizar ataques de largo alcance, no se puede descartar un ataque al puente de Kerch. Puedes crear una brecha en el paraguas de defensa antiaérea y luego querrás aprovecharla para conseguir algo aún más valioso. Ucrania ha atacado el puente de Kerch en 3 ocasiones. En 2022, para dañar el paso, se utilizó un camión con varias decenas de toneladas de explosivos en equivalente de TNT. En 2023, el puente fue atacado por drones navales de combate. Y en 2025, el SBU hizo explotar el puente de Kerch bajo el agua. Se colocaron explosivos cerca de los pilares clave. Y aunque la suposición del analista sobre un cuarto ataque parece alentadora, la Kiev oficial no está entusiasmada con ello. Sin duda, no es necesario escribir sobre esto hoy. Son etapas algo diferentes de la guerra y en general no hace falta anunciar intenciones en una guerra que prácticamente lleva 4 años en curso. Rusia, de todos modos, está invirtiendo muchos recursos en contrarrestar a Ucrania. Vemos todo lo que están haciendo. No voy a comentar sobre las operaciones ofensivas. Eso no es del todo correcto. Los expertos y los militares también están en contra de tales declaraciones rimbombantes. En Crimea realmente se está trabajando. La desmilitarización avanza a toda marcha. Pero eso es todo. ¿Qué es lo que hay que saber? Es la opinión personal de un particular que no tiene ninguna relación con la situación real de las cosas. Lo único que se puede destacar de esa publicación es que subraya que Crimea es una península ucraniana temporalmente ocupada. No solo no ha desaparecido de la agenda de las fuerzas de defensa de nuestro país, sino que ahora está siendo activamente trabajada. Y ahora está en una etapa muy activa de desmilitarización de la Crimea temporalmente ocupada. Todos esos llamados análisis y pronósticos no tienen nada que ver ni de cerca con la realidad de lo que está ocurriendo. La realidad actual es que las estructuras de las fuerzas de defensa, en particular las principales direcciones de Ucrania, como saben, el Servicio de Seguridad de Ucrania, la Armada de las Fuerzas Armadas de Ucrania y otras estructuras relacionadas están llevando a cabo el trabajo correspondiente.
Este trabajo consiste en una labor constante y precisa para destruir los sistemas rusos de radar, instalaciones de defensa aérea, aeronaves y así sucesivamente. Todo esto los ucranianos pueden verlo casi a diario. Y esta metódica destrucción de armamento ruso no se realiza por casualidad, así lo confirma el portavoz de la Armada, Dmitry Pletenchuk, en el tribunal. Es precisamente con esto con lo que todo comienza. Si quieres influir en el enemigo, ya sea en su territorio o en el tuyo propio que el adversario ha ocupado, lo primero que debes hacer es eliminar todos los obstáculos. Esto permitirá obtener la superioridad aérea, ya que, en consecuencia, eso también significa ventaja en tierra. Para lograrlo, es necesario eliminar los medios de contramedida del enemigo, es decir, destruir la defensa antiaérea. Por eso, este es el objetivo prioritario, a partir del cual comienza cualquier otra acción. Pero ¿cuál será exactamente la siguiente acción? Eso no es necesario saberlo. Las suposiciones tampoco traerán nada bueno, especialmente de los analistas occidentales. No hay que interferir en el trabajo de las fuerzas de defensa. Y esa es la regla que los ucranianos han aprendido bien en casi 4 años de guerra a gran escala. Apocalipsis sobre Rusia. Occidente está armando a Kiev hasta los dientes. El temible refuerzo de Ucrania cambia el curso de la guerra para siempre. La histeria de Moscú se escucha al otro lado del mundo. El rugido de la aviación y el flujo de armas mortales. Ucrania prepara un golpe del que el Kremlin no se recuperará. Todos los detalles los verán a continuación en el reportaje. Defenderse de manera más efectiva y atacar con mayor resultado. El Estado Mayor ucraniano confirmó la próxima transferencia de un lote adicional de aviones de combate occidentales a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, nuevas entregas de sistemas Patriot de varios aliados a la vez. Este otoño, Ucrania ciertamente no tiene la intención de dejar sin respuesta los ataques de Moscú. Se expandirá aún más ampliamente. Obviamente, la aviación de la Fuerza Aérea y nuestras capacidades crecerán. Esto es importante. El hecho de que Kiev se está preparando para recibir varios tipos de nuevos aviones lo contó en una entrevista con la BBC el primer viceministro de Defensa de Ucrania, el teniente general Iván Gavrilyuk. Le preguntaron a Gavrilyuk cuándo se realizarán las próximas entregas. Dijo que, cuando los vean en el cielo sobre Ucrania, entonces lo entenderán, respondió el viceministro. ¡Bravo! Una respuesta muy buena y correcta, para que ni el enemigo entienda ni sepa, pero también para que aquí no haya expectativas. Una postura clara, normal, de trabajo y pragmática. Estarán en el aire cumpliendo tareas de combate y lo veremos. Lo único que reveló Gavrilyuk fueron los modelos de los próximos refuerzos. Así que estamos hablando de un nuevo lote de F-16, Mirage 2000 franceses y Gripen suecos. Una tecnología de aviación muy eficaz y muy potente, desarrollada por la industria sueca con el objetivo de resistir y contrarrestar a un enemigo más fuerte y con más recursos. Los analistas explican que teniendo en cuenta la cantidad de salidas de la aviación ucraniana, la cuestión de la capacidad de reparación está lejos de ser secundaria. También es sumamente importante que los soportes permitan la colocación tanto de armamento ucraniano como europeo y estadounidense. De hecho, los suministros a Ucrania ahora provienen de todo el mundo, y el Gripen cumple con estos requisitos. El ejército sueco está listo hasta el próximo año para toda una federación rusa de aeropuertos respectivamente. Y los ingenieros aeronáuticos que la desarrollaron, estamos hablando del JAS-39, la hicieron precisamente así. Fácil de reparar, relativamente económica y multifuncional. Al mismo tiempo, en cuestiones de maniobrabilidad están muy por encima de todos los aviones soviéticos y de muchos occidentales, lo que dará a nuestros pilotos una ventaja evidente al operar directamente cerca de la línea del frente. Otro refuerzo para las fuerzas aéreas de Ucrania serán los Mirage franceses. Es una aeronave ya conocida por nuestros pilotos y especialmente utilizada para ataques de largo alcance con misiles Scalp y Storm Shadow.
bombas, misiles, un enorme arsenal. Además, pueden llevar tanques de combustible externos, por lo que el peso de la carga útil puede reducirse si se necesita aumentar el alcance. O simplemente se necesita volar durante mucho tiempo, por ejemplo, para interceptar algo o para patrullar. Al mismo tiempo, los aviones también son eficaces durante operaciones a gran escala, según cuentan los analistas. El caso es que los cazas franceses cuentan con un sistema avanzado de transmisión de datos entre aeronaves, lo que permite cumplir las misiones en grupo de manera más eficiente. Puede trabajar en conjunto con los sistemas AWACS y gracias a esto ve mucho más, ya que las deficiencias de su propio radar no se compensan. Y la capacidad de crear objetos tridimensionales en la pantalla facilita los ataques y el vuelo a baja altitud. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los Mirage están diseñados específicamente para operar en equipo. Ellos intercambian información entre sí, con radares terrestres y con SISTA. Al mismo tiempo, además de realizar ataques más efectivos, Ucrania también podrá defenderse de manera aún más eficiente. Así, según palabras del presidente Volodymyr Zelensky, Israel nos entregó a finales del verano un complejo adicional de defensa aérea Patriot. Otras 2 sistemas ya están en camino. El complejo israelí... El complejo lleva un mes funcionando en Ucrania. Recibiremos 2 sistemas Patriot en otoño. Bueno, ya está, no voy a hablar más sobre el Patriot. En cambio, el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius sí estuvo dispuesto a hablar. Él confirmó que es precisamente Berlín quien se encarga de enviar los Patriots a Ucrania y que el armamento adicional que queda hoy son los misiles estadounidenses Tomahawk. El Instituto para el Estudio de la Guerra afirmó que Moscú ya está tratando de interrumpir estos suministros, declarando que podría desplegar sus avellanos en Venezuela en respuesta. Sin embargo, según rumores que llegan desde Washington, estas amenazas no tuvieron ningún efecto en la Casa Blanca. En el frente, los rusos arden en calderas, los defensores ucranianos aplastan al enemigo. El Kremlin se encuentra en un estado de completo estupor, un avance histórico. El saliente de Dobropolsky de los ocupantes ha sido cortado. Las pérdidas del enemigo son colosales. Sensación. Estados Unidos proporciona datos de inteligencia secretos a Ucrania. Los ataques a la infraestructura energética de la Federación Rusa son inevitables. Todas las noticias más relevantes del frente y más, míralas ahora mismo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó la transferencia a Ucrania de datos de inteligencia para dirigir ataques aéreos contra la infraestructura energética en el interior de la Federación Rusa. Así lo informaron fuentes de The Wall Street Journal y luego lo confirmaron interlocutores del medio Reuters. Los periodistas escriben que se trata de la transferencia de datos de inteligencia no solo para ataques aéreos de largo alcance, sino también para ataques con misiles. En el artículo se supone que el siguiente paso de la administración Trump podría ser la aprobación para transferir a Kiev armamento más potente que permitiría atacar más objetivos dentro de Rusia. La administración Trump declaró la transferencia de 3.300 unidades de RAM a la parte ucraniana. Las características técnico-tácticas superan los 450 kilómetros. Cabe recordar que durante todo el mandato de la administración Biden, a las fuerzas de defensa de Ucrania se les entregaron no más de 100 unidades de ATACMS. Sus características técnico-tácticas son de aproximadamente 300 kilómetros. El apagón en la central nuclear de Chernóbil duró más de 3 horas. El ataque de las fuerzas rusas contra una instalación energética en Slavutich, como resultado del cual la central nuclear de Chernóbil también quedó sin suministro eléctrico, fue intencionado. Así lo informó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Cabe señalar que los ataques se realizan no solo contra el sistema energético que abastece a la central nuclear de Chernóbil, sino que también se han detectado drones rusos sobre la central nuclear del sur de Ucrania. Además, la Federación Rusa crea periódicamente condiciones para una catástrofe tecnológica en el territorio de la central nuclear de Zaporilla. Las acciones que actualmente se están llevando a cabo en la dirección de Chernigov corresponden a la llamada táctica de colgar amenazas, es decir, crear el efecto de una posible intensificación de las hostilidades en esa dirección con el objetivo de desviar las reservas operativas del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania del principal eje de ataque de las tropas de ocupación rusas. Se han dado a conocer las características del misil de crucero ucraniano conocido como Neptuno Largo,
En particular, los expertos de Defense Express han revelado con precisión el alcance del misil y el peso de su cabeza de combate. La parte ucraniana ya ha declarado que los ataques en Belgorod se llevaron a cabo utilizando el misil Neptuno. Cabe señalar que la versión ucraniana desmiente por completo los informes rusos de que los ataques supuestamente se realizaron utilizando armamento estadounidense. Además, cabe destacar el uso exitoso del Neptuno al atacar objetivos militares legítimos en el territorio de Crimea temporalmente ocupado. La prueba y el exitoso uso en combate del misil R-360 Neptuno, así es como se llama oficialmente el arma, tuvo lugar en marzo de 2025. Un caza neerlandés F-35 derribó un dron Shahed ruso. Así lo demuestra la marca dejada en el fuselaje del avión. El uso del F-35 para neutralizar drones Gerbera que cuestan $10,000 no es económicamente viable en absoluto. Una hora de vuelo del F-35 cuesta alrededor de 40,000 unidades convencionales. Además, los medios de destrucción utilizados por el F-35, es decir, el costo del misil, ronda el $1,500,000. Los periodistas suponen que lo más probable, el dron fue derribado en el espacio aéreo de Polonia durante el ataque del 10 de septiembre. Las fuerzas de defensa de Ucrania han cortado el llamado saliente de Dobropolye de la Federación Rusa y están haciendo todo lo posible para infligir el máximo de bajas a los ocupantes rusos. Así lo escribió el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Syrskyi. Las fuerzas de defensa de Ucrania en la dirección de Dobropolye avanzaron entre 100 y 1.500 metros en el último día. Estos son logros tácticos significativos de nuestros defensores. Además, destaco que durante la operación de contraofensiva, las fuerzas de defensa de Ucrania han liberado alrededor de 170 kilómetros cuadrados y han limpiado de saboteadores unos 190 kilómetros cuadrados del territorio ucraniano. Las fuerzas especiales francesas detuvieron en la costa de Francia un petrolero ruso de la flota en la sombra que eludía las sanciones para vender petróleo. Sin embargo, las sanciones no eran lo único de lo que eran culpables los marineros. Se presume que el barco estaba relacionado con los recientes vuelos de drones sobre Dinamarca, informa The Telegraph. En Dinamarca calificaron el ataque como extremadamente grave y señalaron que estaba dirigido a infraestructuras críticas. Debido a que se interrumpió el tráfico aéreo, los daneses incluso se vieron obligados a cerrar el aeropuerto de Copenhague. Rusia, por su parte, como de costumbre, niega cualquier implicación en esto. Editora de subtítulos N. Novikova. Dinamarca se prepara para la guerra. Hay movilización de reservistas de emergencia. Rusia es la principal amenaza. El arma secreta de EEU ya está en Copenhague. Desde los ferrocarriles militares de Dinamarca hasta las negociaciones secretas en los despachos de la UE. Cómo Occidente prepara un plan de medidas de respuesta ante nuevas provocaciones del Kremlin. Detalles exclusivos ahora mismo. Dinamarca se prepara para la guerra. Y todo debido al creciente número de ataques con drones rusos contra países de la OTAN. Los ataques híbridos de Rusia contra Europa son cada vez más frecuentes y muchos países están adoptando una serie de medidas. Dinamarca no es una excepción. Yo lo llamaría un ataque híbrido utilizando diferentes tipos de drones. Se trata de acciones que podrían poner en peligro nuestra seguridad y libertad. Por ahora no existe una amenaza militar directa para Dinamarca. El mando de las Fuerzas Armadas de Dinamarca ha emitido una orden secreta para convocar a parte de los reservistas. Sin embargo, no hay datos oficiales sobre la cantidad de reservistas que están a disposición de las Fuerzas Armadas danesas. Se están reuniendo para comprobar cómo se han reunido, si están enlistados, para saber si alguien se ha ido al extranjero o si alguien ya ha fallecido. Se recogen, se comprueba su forma y estado y se realizan sesiones de entrenamiento con ellos. Correr, saltar, disparar. Es decir, esto es un apoyo constante a los libistovistas en un estado de algún tipo de preparación para el combate. ¿Y qué hay respecto al armamento? Recientemente, en Dinamarca, anunciaron la compra de sistemas europeos de defensa antiaérea por $9,000 millones, lo que representa la mayor adquisición de armas en toda la historia. En Dinamarca, desde hace tiempo se plantea la cuestión de restaurar su potencial militar, que fue injustamente olvidado, injustamente enterrado. Esto también se aplica a Noruega y Suecia.
Ellos están revisando nuevamente sus doctrinas, sus bases militares, que antes habían sido vendidas. Dinamarca incrementó su presupuesto militar, anunciando compra de armamento de precisión y largo alcance. Todo lo que escuchamos sobre Dinamarca, que están comprando algo que necesitan reponerlo, llenar los vacíos en armamento que ya entregaron a Ucrania, reponer aquellos que se les averiaron o fueron desechados. Es un intento de estar preparados para cualquier giro de los acontecimientos que pueda ocurrir literalmente el próximo año o en 2 años. Pero por supuesto, el hecho de la compra de armamento afectó sobre todo a Rusia. Allí, el embajador del país agresor calificó esto de pura locura y una vez más mencionó que Rusia está siendo amenazada. Rusia, por alguna razón, todo le afecta. Cualquier palabra de alguien, cualquier acción, todo le molesta a Rusia. Siempre tiene su propio interés en todas partes. Siempre mete las narices en todo. Y cuando escuchan declaraciones de que cualquier otro país de Europa va a invertir grandes sumas de dinero en su propio armamento, está claro que para Rusia eso es inaceptable. A ellos les gustaría que todo se quedara como está. Europa débil, Rusia fuerte. Por su parte, el servicio de prensa de Dinamarca anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania por más de 400 millones de euros. Además, en el país, ignorando más de 20 leyes, acelerarán la construcción de una planta de combustible para cohetes destinada a Ucrania. Este es un negocio y nuevamente está orientado exclusivamente a Europa, con la idea de que todo se producirá de manera autónoma en Europa. Tanques en Alemania, aviones en Francia, combustible para cohetes en Dinamarca, y entre ellos se repartirán todo esto. Por supuesto, Dinamarca no es el único país que se toma en serio las provocaciones del Kremlin. La OTAN está creando una brigada de respuesta rápida en la frontera con Rusia, aumentando el presupuesto militar y adoptando la experiencia de los militares ucranianos. Cierre del gobierno en Estados Unidos. Republicanos y demócratas no lograron repartirse los fondos presupuestarios. La ayuda militar a Ucrania está en la cuerda floja. Las Fuerzas Armadas Ucrania corren riesgo quedarse sin armas momento crítico. ¿De qué manera la crisis política beneficia al Kremlin? Todos los detalles en el siguiente reportaje. El primer cierre de gobierno en 7 años, el gobierno de Estados Unidos ha cesado parcialmente sus funciones. Alrededor de 750,000 empleados federales serán enviados a licencia por tiempo indefinido o tendrán que trabajar sin recibir salario. Cada día de inactividad del gobierno le costará a Estados Unidos aproximadamente $400 millones. Todo este alboroto se debe a los conflictos presupuestarios entre republicanos y demócratas. No lograron llegar a un acuerdo sobre cómo distribuir el presupuesto federal, especialmente en cuestiones de impuestos y salud. En pocas palabras, los demócratas exigieron la extensión de los beneficios médicos para 24 millones de estadounidenses, así como un aumento de los subsidios en el sector. Los republicanos consideraron estas demandas como un intento de ganarse a los votantes y no cedieron. La guinda del pastel en unas negociaciones ya de por sí complicadas fue este video. Tras una reunión infructuosa con los demócratas, el presidente de la superpotencia publicó esto en sus redes sociales. Si proporcionamos atención médica gratuita a todos estos inmigrantes ilegales, tal vez logremos atraerlos a nuestro lado y puedan votar por nosotros. En este video, creado con inteligencia artificial en sombrero y susami, aparece el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries. Y la voz falsa supuestamente pertenece al senador Chuck Schumer. Trump fue acusado de racismo y su partido, que aunque controla ambas cámaras del Congreso, no tiene los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley de gastos, no encontró apoyo entre los demócratas. Como resultado, el Senado rechazó el proyecto de ley de financiación a corto plazo que habría garantizado el funcionamiento del gobierno. La sesión del Senado se cierra hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Mientras los representantes de los partidos se echan la culpa unos a otros, los periodistas aclaran cómo afectará el cierre del gobierno a la vida de los estadounidenses comunes y a los visitantes del país. Por ejemplo, el Departamento de Transporte de EUU ya ha anunciado que más de 11,000 empleados de la Administración Federal de Aviación serán enviados a licencias forzadas y más de 13,000 controladores aéreos trabajarán sin recibir salario. Esto a pesar de que ya existe un déficit de alrededor de 4,000 empleados en el sector, lo que significa que el tráfico aéreo se ralentizará. La Asociación de Viajes de EUU, que representa a aerolíneas, hoteles, empresas de alquiler de autos y otras compañías turísticas, declaró que el cierre parcial del gobierno federal de
Le costará al sector turístico del país aproximadamente $1.000 millones por semana. Este es ya el 15º cierre gubernamental desde 1981, el más largo en la historia de EEUU. Duró 35 días entre diciembre de 2018 y enero de 2019 durante el primer mandato de Trump. En ese entonces, republicanos y demócratas discutían sobre la financiación de la construcción del muro en la frontera con México. Y aunque los políticos pintan un futuro sombrío, los politólogos consideran que están exagerando la situación. Estos cierres financieros parecen estar al borde, pero un país tan rico como Estados Unidos no puede estar realmente al borde dadas sus condiciones de liderazgo económico, político y militar. Es una especie de teatro que los diputados representan constantemente junto con el presidente. En pocas palabras, parece que todo va difícil, pero al final les revelaré un secreto. Hay un final feliz. Autorizarán imprimir unos cuantos billones de dólares más y todos estarán felices. Por eso, ahora nos acercamos al dinero en Estados Unidos con mucha cautela o incluso hacemos una pausa porque el dinero los va a irritar. Hay que hacer una pausa de al menos una semana, que negocien entre ellos. A nivel global y según los analistas, el cierre gubernamental al otro lado del océano no afectará gravemente a Ucrania ni a su capacidad para resistir la agresión de Rusia. En particular, porque después de llegar al despacho oval, Donald Trump trasladó la carga financiera en este ámbito a los europeos. Y los gastos de ayuda al ejército ucraniano que tiene Estados Unidos son todos acuerdos antiguos para el año fiscal que está por terminar. Ucrania y Hungría están al borde de la catástrofe. Kiev y Budapest se han enfrascado en una guerra diplomática. La tensión aumenta cada día. Ucrania y Hungría intercambian acusaciones contundentes. ¿En qué resultará esto para ambas partes? Véalo ahora mismo. ¿Una provocación en beneficio de Moscú, un interés personal o un trabajo torpe de los operadores de drones? En Hungría, después de varios días, en lugar de explicar qué hacían sus drones en el cielo de Ucrania, prefirieron la conocida táctica del Kremlin de "no estamos allí". Por supuesto, admitir esto públicamente no está en el interés del gobierno húngaro. Sin embargo, la historia del dron húngaro en Ucrania solo está cobrando fuerza, acumulando cada vez más hechos nuevos. Se ha detectado un dron, hay un movimiento correspondiente. Por cierto, pedí que se lo mostraran a la gente porque dicen que estamos inventando cosas. En respuesta a esto, llegó una declaración oficial de Budapest diciendo que Zelensky ve fantasmas y que no hubo ningún dron. A lo que nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores no solo presentó una acusación, sino también la ruta confirmada del dron húngaro, exigiendo una explicación de lo que había sucedido. Para los funcionarios húngaros ciegos, aquí está la ruta exacta de la incursión de ayer del dron desde Hungría al espacio aéreo de Ucrania. Nuestras Fuerzas Armadas han reunido todas las pruebas necesarias y todavía estamos esperando explicaciones de Hungría sobre qué hacía ese objeto en nuestro espacio aéreo. Al mismo tiempo, nuestros militares y analistas dieron sus propias explicaciones. Según una versión, Hungría podría haber realizado esta provocación para vengarse de alguna manera de Ucrania por el bombardeo del oleoducto Druzhba. Además, no sin el consejo de su compañero al otro lado de la tubería. Tengo fuertes sospechas de que Orbán simplemente está copiando las tácticas de Putin. Así como Putin lanza drones ahora contra los países occidentales, esto ocurrió primero contra Polonia y ahora vemos drones no identificados que vuelan sobre algunos países del norte, Dinamarca, Noruega, Suecia. Han notado en el norte de Francia, no pueden entender qué tipo de drones son ni de dónde vienen. Al mismo tiempo, los periodistas de investigación ya han encontrado otro rastro ruso en esta historia. Así, con apenas unas horas de diferencia, los medios húngaros controlados por Orbán y la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, hicieron declaraciones prácticamente idénticas. Dicen que, en respuesta a la incursión del dron, ahora Ucrania enviará sus propios drones a Europa, en particular a Rumanía y Polonia. Sin embargo, estos drones serán rusos, ensamblados a partir de piezas de Shaheds derribados en Ucrania. En otras palabras, si algo sucede en Occidente con drones rusos que se sepa de antemano, fue Kiev. A juzgar por la forma en que presentan la propaganda, parece que intentan minimizar sus amenazas. Por eso no descarto que pueda haber algún ataque serio.
Vi una reseña sobre cómo llevan a cabo su trabajo en las redes sociales. Los bots rusos promueven ideas no tanto de que hay que protegerse a uno mismo, para que se le dé menos a Ucrania y minimizan el peligro de estos ataques. Por eso, esto puede significar que están preparando algo más serio. Otra de las versiones sobre por qué un dron nigeriano llegó a Ucrania es simplemente que se trata de un trabajo de reconocimiento en interés de Moscú. Muchos expertos militares señalan que de esta manera se recopila información de inteligencia que simplemente se transmite o se vende a Moscú. Esto lamentablemente también es posible. Y lamentablemente ya existen confirmaciones indirectas de esto. De hecho, después de un incidente similar reciente durante el siguiente bombardeo ruso, el ataque se dirigió precisamente a Zakarpattia. Ya hay pruebas confirmadas de que ellos también violaron previamente el espacio aéreo de Ucrania. Si se demuestra que en su momento guiaron un ataque en Zakarpattia contra una empresa estadounidense que fabricaba cafeteras allí, entonces creo que los elogios de Trump a Orbán cambiarán y él definitivamente tendrá que responder. Zelensky también señaló que tal actividad de reconocimiento a lo largo de la ruta del dron húngaro es bastante sospechosa. El mandatario se abstuvo de hacer acusaciones directas, pero no faltaron insinuaciones de que en Kiev todo lo entienden. Es muy importante lo que están estudiando. Es muy importante lo que el agente de inteligencia húngaro está estudiando en territorio ucraniano. En principio, entiendo y creo que están haciendo cosas muy peligrosas. Cosas muy peligrosas, en primer lugar, para ellos mismos. ¿Y qué pasa con el principal protagonista de la celebración? Víctor Orbán, después del intercambio verbal entre nuestros ministerios de Asuntos Exteriores, también decidió hacer una declaración. Aunque hubiera sido mejor que se quedara completamente callado, absolutamente en silencio, sin emitir sonido alguno en todo momento. Por cierto, quería decirte que... Quiero añadir que sin el apoyo de la UE, Hungría ni siquiera se habría levantado. Desde hace varios años, el régimen de Orbán existe exclusivamente gracias a las subvenciones de la Unión Europea. Y cuanto más provocaciones haya por parte de Budapest, más posibilidades tiene Hungría de quedarse sin ese apoyo. Eso es todo. Y para más noticias candentes del frente, véanlo en la próxima edición.